Estoy exagerando un poco, pero pues es para ilustrar el por qué tienen que hacer esa tarea. Entonces, aquí este capacitor que estoy dibujando, lo voy a utilizar para hacer algo en esta bobina y este resistor. Entonces, voy a mover el interruptor y el capacitor va a quedar conectado a este resistor y esta bobina. Ajá, pero antes de que lo haga, yo debo de saber, este capacitor me va a hacer la función de fuente. Se va a cargar, ya que está cargado, esa energía la vamos a utilizar para provocar una respuesta acá en este resistor y esta bobina. Bueno, pero entonces yo debo de saber con qué voltaje quedó cargado ese capacitor. A ver, ¿cómo calcularían el voltaje de ese capacitor? Con el método de mallas. Pues puede ser, nada más que creo que serían muchas mallas, ¿no? Pero pues al final de cuentas sí. Digo, si se puede aplicar el método de mallas, vamos a anotarlo. Ajá. ¿Qué más? Porque también creo que se puede con el teorema de Norton y Thevenin. Sí, se puede usar Thevenin y también se puede usar Norton. Ujú. A ver, aquí antes de que sigamos opinando, les pregunto, esta red la voy, la voy a poner por acá. Y aquí el capacitor pues está conectado, pero lo voy a dibujar así. Entonces, cuando ustedes ven la red de esa manera, y suponiendo que les digan que sea un ejemplo de los que les estoy enviando ahí de tarea, calcula el voltaje del capacitor, ¿cómo van a colocar el capacitor o cómo se comporta el capacitor ante corriente directa? Como circuito abierto, ¿no? Ujú. Entonces, si es un circuito abierto, realmente lo que tengo que hacer es, pues, abrir. Ajá. Ya que abrí, yo debo de calcular el voltaje entre esos dos puntos. Ajá. Entonces, realmente esa es la pregunta. ¿Cómo calculo el voltaje en esos dos puntos? Yo me doy cuenta que realmente el voltaje entre estos dos puntos viene siendo el voltaje de esta resistencia. Entonces hay que enfocarse en calcular el voltaje de esta resistencia. Ujú. Esa sería como que la pregunta. Realmente esa sería la pregunta, ¿cómo calculo el voltaje en esa resistencia? Ya me dijeron que mallas, bueno, pues sí, aquí tendría una malla, dos mallas, tres mallas. Bueno, son tres mallas, es válido. Ajá. Thevenin, bueno, pues habría que calcular el voltaje ahí de Thevenin directamente, ¿no? Ajá. Norton, bueno, pues habría que ver la manera de aplicar Norton. Otra forma, ¿cómo le harían? Profe, ¿no sería revisar cuál sería el valor en el que baja la resistencia en la fuente de voltaje? Y como están en paralelo, pues ya ese sería el voltaje de las resistencias de los lados. Ajá, pero ¿cómo lo calculan? A ver, cuando estemos resolviendo los problemas, se supone que esto ya lo saben hacer. Ajá. Bueno, por eso les estoy dejando esa tarea para que
para que resuelvan. Yo les invito que de favor hagan esa tarea por sí solos, no las copien, no se las pasen. Lo que pasa es que tarde o temprano, pues sí, la vida te lo cobra, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Si no aprendieron bien los teoremas, si no aprendieron bien mayas, entonces ahorita ese es el problema. Ujú. Por ejemplo, en la PLAS se utiliza mucho álgebra y se van a dar cuenta. Algunos alumnos llegan a reprobar por el álgebra, no por circuitos. Bueno, para el álgebra se necesita, bueno, para obtener las raíces hay que factorizar, sacar las raíces y se utiliza mucho el álgebra. Si en algún momento dado alguien hizo trampa y pasó por pasar álgebra, pues ahorita ese es el problema. A eso me refiero cuando te digo que la vida te lo cobra tarde o temprano. Entonces más vale pues que se preparen porque la carrera que ustedes están haciendo pues no es del vecino, no es de su papá, no es de su hermano, no es de su tío, no es de su conocido, es de ustedes y solo de ustedes y ustedes sabrán cómo la hacen, si hacen una carrera extraordinaria o no. Ajá. Entonces, traten de hacer sus trabajos por sí mismos. Ya si no, no pueden, además, pueden pedirle a alguien que les explique o, pues en este caso, yo como soy el profesor, entonces, pues me dicen, sabe que tengo dudas en tal problema, no me sale, pues nos conectamos y resolvemos esa duda. Ujú. Por ejemplo, aquí, suponiendo que este fuera el problema, y dice, no, es que no sé, no entiendo, yo ya intenté y pues no me sale. Entonces, aquí les empiezo a resolver la duda, así como lo estoy haciendo. Así va a ser, de hecho, así van a ser las clases, ¿eh? Así yo voy escribiendo, voy acomodando y ya que tengamos bien una página terminada, bueno, pues ya ustedes la copian o les toman una captura, como ustedes vean, hay chicos o chicas que van haciendo el problema junto conmigo, así como estuviéramos en presencial, y van viendo lo que voy escribiendo y ellos también lo van haciendo en su libreta, como si fuera presencial, ¿no? Bueno, entonces, Profe, se puede resolver con divisor de voltaje, ¿no? sí, para resolver también se pueden usar divisores. Vamos a poner eso. Aquí estoy poniendo las opciones, ¿no? Divisor de voltaje. Bueno, antes de que se me olvide, necesito que elijan un jefe o jefa de grupo para que algún recado, algo, digamos, urgente, o por ejemplo esto de las asesorías, ¿no? Si alguien dice, es que le puede decir al profe que hay que ver un problema fulano que no me sale, pues ya el jefe o jefa me dice, oiga, es que tienen dudas. Bueno, pues nos conectamos y se les resuelve la duda. No nos vamos a conectar mucho tiempo, nada más unos 5, 10, 15 minutos, ¿no? Porque vamos al grano, no vamos a platicar de otras cosas más que de la clase o de la duda. Y una vez que se resuelva la duda, bueno, pues ya. Ajá, entonces necesito que elijan a un jefe de grupo que me envíe, que me escriba un correo diciéndome soy del grupo fulano de tal y voy a ser el jefe de grupo. Entonces ya le mando instrucciones de qué hacer, cómo nos vamos a comunicar y a su vez pues les envía a su grupo de WhatsApp o no sé qué aplicación utilicen para que se comuniquen. Ajá. Y pero yo lo voy a hacer con una persona y ya esa persona les da la información, ¿no? Bueno, entonces aquí ya vimos que divisor de voltaje, ¿algún otro método? Leyes de Kirchhoff. Mm, Pues en un momento dado sí se utilizan, pero ahorita los vamos a omitir. Algo más, más directo, a ver, algo más.
También se utiliza divisor de corriente, algo más. ¿Nodos? Sí, puede ser también por nodos. ¿Qué más? Ahí escribieron superposición. Sí, también se puede por superposición. También escribieron por intercambio de fuentes. Entonces, vean, hay muchísimos métodos para resolver. Ajá. Hay muchísimos, ¿eh? A lo mejor no estaban tan conscientes, pero sí. Sí, por ejemplo, aquí se puede hacer este intercambio de fuentes. Más bien no conviene eso. El intercambio de fuentes conviene que primero se haga este. Ya todos quedan en paralelo, se reduce y ya se puede calcular la corriente y por como consecuencia el voltaje. También superposición, pongo a trabajar una fuente, anulo la otra, calculo el voltaje en la resistencia que me interesa y luego al revés, pongo a trabajar la de voltaje, anulo la de corriente y vuelvo a calcular y sumo las respuestas. Ajá, entonces es válido todos esos métodos. Ajá, entonces cuando estemos resolviendo, yo les puedo decir, vamos a suponer que este fuera el problema. Entonces les diría, ¿saben que por intercambio de fuentes vamos a hacer este intercambio que tengo ahí en círculo? Entonces mi red me quedaría pues esta fuente, otra resistencia, quizás no las he tocado, pero aquí ya viene el intercambio. Ajá. Y luego ya viene aquí la resistencia que no toqué y luego vienen las terminales. Ahí ya hice el primer intercambio de fuentes. Estas dos fuentes están en la misma dirección, las voy a sumar. Esas tres resistencias puedo hacer una sola. Entonces me queda una fuente de corriente, una resistencia y luego las terminales que me interesan. Y ya de aquí puedo calcular el voltaje, ¿no? Lo hicimos por intercambio, pero yo ya no me voy a estar pues invirtiendo mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Porque me interesa que hagamos más ejemplos. Todos los ejemplos que podamos hacer, pues es mucho mejor. Por eso ustedes deben de dominar bien intercambio de fuentes, superposición, divisores, porque esos son muy rápidos. Ajá, son métodos muy rápidos para calcular. Entonces los problemas que yo les estoy poniendo ahí de tarea es precisamente para calcular voltaje en el capacitor o corriente en las bobinas. Y tienen que utilizar eso. Intercambio, superposición, divisores. Ajá. Bueno, esa es la razón por la cual les estoy poniendo esa tarea. Entonces, por ejemplo, este problema ya lo puse así, se calculó el voltaje. Una vez que sabemos cuánto voltaje hay aquí, bueno, pues ya acciono el interruptor y ya digo, pues ese capacitor momentáneamente va a funcionar como una fuente. Y ya empiezo a hacer mis cálculos en esta red, pero ya sé cuánto vale el voltaje del capacitor, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Ya les di más o menos un panorama de lo que pueden ser los transitorios. Nada más por último, aquí las funciones de transferencia pues son como parámetros. Vamos a suponer que yo les digo, a ver, de esta red, calcular la función de transferencia. Y entonces lo que hay que hacer es, aquí generalmente lo que hacemos es alimentar en el puerto número 1, alimentar con una fuente, puede ser de voltaje o de corriente, y calcular aquí a la salida, en este caso es una V2. Mi función de transferencia se hace como un cociente, en el denominador va la excitación, y en el numerador lo que yo pueda calcular, en este caso puedo calcular V2, y esa es mi función de transferencia. Esto va a estar en Laplace. Ajá. Entonces, cuando calcule V2,
que viene siendo el numerador, bueno, pues yo voy a tener un cociente que va a ser, por ejemplo, por ejemplo esa. Y así se queda. Aquí ya no tengo que hacer la transformada inversa como en el segundo parcial. En el segundo parcial sí tengo que obtener las raíces, hacer la transformada inversa, etcétera, etcétera. En funciones de transferencia ya no. Nada más te concentras en calcular así V2. Por ejemplo, así como está la red, calculas V2, te da esto y así se queda. Y para la síntesis de redes, lo que me dan es una función. Vamos a pensar que me están dando esta función. Y esa función es una impedancia. Vamos a suponer que me dicen, cada esa impedancia sintetice esa función para obtener una red por el método, pues no sé, Foster o Cowher, son dos que vamos a ver. Entonces lo que hacemos es, uno consiste en hacer divisiones y ir obteniendo términos de esta función, e ir obteniendo una serie de términos, y cada una de esos términos corresponde a un elemento, y pudiera yo obtener, por ejemplo, una red de esta manera, que le llamamos red de escalera, por ejemplo esa, o pude utilizar algún otro método y obtener, por ejemplo, otra red con otra configuración. Por ejemplo, esa, ¿no? Obviamente, cuando de esta función yo obtuve estas dos redes, si yo calculo la impedancia en esta red, entre estas dos terminales, pues obviamente me regresa a esa función original. De esta configuración, si yo obtengo la impedancia, me debe dar esta función. Entonces, ¿en qué consiste síntesis? Dada una función, obtener diferentes redes que pudiera yo utilizar en algún momento dado para algún diseño, ¿no? Bueno, entonces en eso consiste el síntesis de redes. Las funciones de transferencia nada más es calcular el cociente. Entonces, este parcial es más sencillo. El primer parcial, pues es más complicado porque son ecuaciones diferenciales. Y el segundo, pues ya no es tan complicado porque es mallas nodos, pero con la plaza, y el problema es hacer la transformada inversa. Bueno, ¿alguna duda, comentario, sugerencia que tengan? No, profe. No. No. Bueno, pues chequen la tarea, ahí ya le puse cuándo hay que entregarla, ya está el nuevo archivo con respuestas. Yo espero que alguien me escriba para ver quién es el jefe de grupo. Por si tienen dudas, vemos la manera de conectarnos pues un día, ¿no? Y resolver esas dudas. Entonces, iniciamos ya formalmente nuestra primera clase ya de transitorios ¿cuándo es? El jueves. Y no se les olvide que para el siguiente martes vamos a ver el SPICE. Bueno, pues si no tienen dudas, comentarios, sugerencias, pues nos vemos en la siguiente clase. Ok, profe. Sí, profe. Muchas Gracias. gracias, profesor. Hasta Que luego, estén profe. bien. Gracias. Y hasta Gracias, luego. profe. Adiós.